Me traslado a Bolivia. Vamos a hacer contacto con Fernando Verdeja, periodista de Bolivia. No sé cómo titular la nota, si fue un intento de golpe de Estado, un intento de mejorar la imagen del presidente y que no fue un golpe de Estado. Pero bueno, él me lo dirá porque recurrimos a las fuentes allá. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Y bueno, en esa encrucijada estamos absolutamente todos, no solamente ustedes, sino la mayoría de los periodistas a nivel internacional que tratan de entender luego del Sí, análisis claro. con lo sucedido ayer. Pero a ver, conceptualmente partamos de la base de que hubo en estos momentos, a ver, primero para dar el contexto actual en estos momentos en Bolivia, eh, comentarte de que fueron ya aprendidos 17 de una lista de más de 30 por parte del Ministerio de Gobierno, por parte de las policías y por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. 17 personas que directa o indirectamente estuvieron involucradas con los hechos acaecidos ayer. Entonces, si partimos ya de esta cantidad de aprendidos, de gente que estuvo relacionada directa o indirectamente, estamos hablando de una asociación delictuosa. Cuando existe una asociación delictuosa significa de que ha habido la premeditación, ha habido la planificación de algo que salió mal, que no tuvo planificación alguna, que no tuvo logística, pero es harina de otro costal. Conceptualmente hubo un grupo, un ex general del ejército boliviano que llevó adelante un acto abusivo, anticonstitucional en el Estado Plurinacional de Bolivia, que trató de subvertir el orden, y ese es un golpe de Estado. Que haya salido mal, repito, es otra historia. Que de pronto el discurso del general Juan José Zúñiga, el protagonista de esta película, desde el principio no llegó a presentar, ni siquiera en esos breves minutos que tuvo contacto con la prensa nacional, en los momentos que irrumpía rompiendo la puerta de la Casa de Gobierno con una tanqueta, llegó a argumentar un discurso ordenado, más bien fue soso, divagante, pero bueno, son un poco las consecuencias del día después, Claro. de una tarde molesta, muy tensa que vivimos en Bolivia. Es cierto, Fernando, y la verdad que sí, comparto obviamente, la verdad que esta explicación que estás dando, más allá de todo lo que se diga, si fue ordenado, le bajaron línea para que esto haga y gane prestigio o gane mejor imagen el presidente, la cosa que se atentó contra un Estado democráticamente elegido, y eso es lo grave realmente, después dibujarle y analizarlo todo lo demás. Sí, porque nosotros estamos con un grupo de periodistas desde anoche dándoles vuelta al tema, Sí, y tratando de evitar lo que nos encanta a los periodistas, que es comenzar a contar historias y manejar ciertos escenarios en base a hipótesis. Si hubo un acuerdo o no, si hubo una solicitud o no, el domingo ese que jugaron al básquet, al general Juan José Zúñiga, a mí no se nos cruzó por la cabeza o no se nos cruza el hecho de que cualquier gobierno, cualquier mandatario, para elevar algunos puntos dentro de la popularidad que había caído evidentemente en los últimos meses, ponga en riesgo los daños colaterales. Y esos daños colaterales directamente indican a lo que necesita urgentemente Bolivia, que son créditos internacionales, para devolver el flujo, la cantidad de dólares, son 5.000 millones de dólares que necesita el Estado boliviano para tener un flujo permanente y tratar de salir de esta crisis económica financiera en la cual se encuentra, ante el señalamiento internacional. Ok, perfecto, subirás 2 o 3 días o una semana o un mes pero es los puntos en contraproducente. tu popularidad. Es contraproducente, Totalmente, sí, Roberto, totalmente. totalmente, porque es más, te comienza a mostrar como un país sin garantías jurídicas, con demasiadas grietas en el gobierno y en sus diferentes estamentos, Sí. un país que no es viable para inversiones, para conquistar inversiones extranjeras, y Claro, peor, ¿quién le va a peor prestar? para un crédito. ¿Quién le va a prestar a un gobierno que no tiene estabilidad?
Es una locura lo que plantea. Sí, entonces el tema del autogolpe, personalmente y mi grupo lo descartamos. Claro, autogolpe fue lo de Fujimori, por ejemplo, que liquidó el Congreso y quiso perpetuarse en el poder. Eso es un autogolpe. Pero esto, la verdad que ni siquiera se... a veces la realidad supera la ficción y en una película se ve una cosa de esta. Sí, porque a ver, históricamente también convengamos que Bolivia, por ejemplo, de los próximos 200 años de vida constitucional que va a cumplir, 97 años, Roberto, Bolivia ha vivido con gobiernos militares. Sí. 97 años, o sea, estamos hablando de casi el 50% de la vida constitucional de un país, es decir, siempre ha sido un país inestable. Entonces, a partir de ese momento y a partir de la gimnasia que uno llega a manejar a través del tiempo, no solamente con Bolivia, sino en algún momento el Plan Cóndor en los 70, en los 80, con Pinochet, con Videla, con el general Banzer en Bolivia, había inclusive un reforzamiento continental para pensar en golpes de Estado y que sean exitosos por la ayuda logística, económica que los gobiernos se daban para que estas locas ideas se expandan. En estos momentos había una especie de genuflexión hacia el norte, ¿no? También, convengamos, en esa época. También. Claro, era full todos los egresados de la Escuela de las Américas, claro, que ponían en marcha adelante lo que habían estudiado para las desestabilizaciones de gobiernos democráticos para llevar adelante las conveniencias del norte. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, pero acá, por ejemplo, básicamente si uno piensa en un gobierno de Estado, en un golpe de Estado, en primer lugar, ya hablas lo que acabas de mencionar con Fujimori, apuntar al Congreso, anular la Cámara Alta y la Cámara Baja. Claro. Tienes que tener contacto con la policía, porque la policía termina siendo un eslabón importantísimo en cualquier golpe de Estado. Esto sucedió en el 2019 con Evo Morales, donde termina siendo un amotinamiento de la policía, lo que después termina siendo desencadenando la salida de Evo Morales a Argentina con el gobierno de Yanine Áñez. Apuntas a copar las empresas estratégicas del Estado, comienzas a tener una sincronización con todos los aparatos del Estado, copando con tu gente. Pero acá se presentó el general Zúñiga sin tropas de la Armada, sin tropas de la Fuerza Aérea no estaba de acuerdo con esta acción militar, el ejército estaba dividido, y sin embargo aparece Zúñiga, solo en una contradicción dentro de su discurso desde el principio a fin, lo cual, como hipótesis, como tesis, manejo el hecho de que hay que hacerle una evaluación psicológica al general Zúñiga, a Juan José Zúñiga, para ver si está realmente bien, como para haber perpetrado este acto mal organizado, sin ningún tipo de respaldo, que le haya costado toda su carrera militar, porque para ser general tenés que cumplir con una serie de requisitos. Le estás dando idea a su abogado defensor, me imagino. Porque no lo habíamos pensado, no lo pensé, pero claro, realmente le está dando idea al abogado defensor de Zúñiga. Sí, Fernando. Yo Roberto, a ver, te cuento en 30 segundos. Yo sé que es muy inocente lo tuyo y real, pero es la verdad. Esgrimir que está fuera de sus cabales, va con una tanqueta, rompe la puerta del lugar donde está el presidente y después se va con la misma tanqueta. Es una cosa que no ha pasado ni en las películas de Kirchner. Claro. Es un espanto. Es un horror. Claro, exacto. Ahora, y la gente ¿qué opina? El boliviano, el que tiene que invertir, porque convengamos que los países se salvan con la inversión de sus propios países, sus propios habitantes, ¿no? Del esfuerzo, la inversión. ¿El boliviano qué dice sobre esto? ¿Qué dice después en el análisis final, ya con el diario del jueves, digamos? Con el diario del jueves, del viernes y del próximo mes y del próximo semestre, el boliviano es muy consciente de que Bolivia está en estos momentos en una crisis económica financiera propio como consecuencia de los propios errores y de las malas inversiones
que no se realizaron en su momento. Por ejemplo, en el 14, cuando asume Evo Morales, había un precio internacional de los hidrocarburos elevadísimos, había una demanda permanente en un mercado, y Bolivia se hacía la exquisita poniendo los precios que le daba la gana, con un mercado como el Brasil, que le exigía cientos de toneladas cúbicas de gas, lo mismo Argentina, y esto ha cambiado. De 15.000 millones de dólares que existían en la reserva del Estado plurinacional, en estos momentos se tiene, Roberto, 1.700. De 15.000 millones de dólares hay 1.700 millones de dólares, de los cuales... ¿De libre disponibilidad? No, Roberto, todo porque más del... No, más del 60% está en lingotes de oro, es decir, no pueden manejarlo como flujo para inyectarlo dentro de la economía boliviana. Sigue subvencionando Bolivia el 50% de la gasolina, toda la nafta que utiliza, desde el que tiene un BMW, del que tiene un Mercedes-Benz, el que tiene una Bronco con 2 tanques de nafta, hasta que tiene un humilde Toyota Corolla que lo utiliza de taxi. Todos en Bolivia tienen la subvención del 50%. Entonces, esto ha ido comiendo las reservas y los ahorros de un país. Es lo mismo que te pasa en tu casa. Ha llegado el momento en que la demanda de Argentina disminuyó, ahora es solamente por 2 meses para el invierno. Brasil prácticamente no toma en cuenta a Bolivia porque ha encontrado la cantidad de pozos que los hacen autosustentables, y lógicamente la economía se ha puesto de cabeza a llegar a estos niveles con un malestar popular que es incipiente, que va creciendo. La otra semana me gustaría... Aún con golpe de Estado saben que no se iba a solucionar nada. Claro. Fernando, te agradezco la gentileza. Tengo una nota, porque estamos con una Smart City, tengo una nota pendiente ahí, pero me gustaría la otra semana hacer una evaluación en general analizando lo que pasa en la sociedad de Bolivia. ¿Puede ser? Te agradezco mucho la gentileza en darnos esta información allá directamente desde Bolivia, Sí, está todo normal, gasolina normal, las estaciones de servicio normal, los supermercados se vieron abrumados ayer con miles de personas, pero actualmente en Bolivia, es lo que pasa en Bolivia, pasa de todo, pero a la vez no pasa nada. Gracias, Fernando, te hablo la otra semana, ojalá que con mejores novedades por lo menos, que andes bien. Abrazo. Que andes bien. Fernando Verdeja es periodista, está en Bolivia.